Buenas tardes a todos. El grupo de estudios Voz Alternativa los saluda y agradece la participación en la siguiente conferencia acerca de las perspectivas de la religión, el Islam y el cristianismo, para lo cual están presentes los ponentes Dante Urbina y el señor Nureddin Cueva. El grupo de estudios ha venido realizando algunas conferencias con respecto a los temas de religión, en el cual en el seminario de religión que se realizó en el ciclo pasado estuvo presente el señor Nureddin Cueva, al cual agradecemos su presencia nuevamente. Y en esta ocasión tenemos el grato honor también de contar con el ponente Dante Urbina. Sin más que decirles, vamos a empezar con la conferencia, para lo cual le cedo la palabra a mi compañero Sid. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al evento Perspectivas de la religión y la sociedad. Para iniciar el ponente Dante Urbina, en representación del cristianismo tenemos como ponente al joven Dante Urbina, economista y docente, quien a sus 23 años ha escrito el libro ¿Cuál es la religión verdadera?, estando próximo a publicarse para Centro y Locatel, por la editorial Misión 2000. El libro ¿Dios existe o no existe?, basado en el debate que sucedió el año pasado en esta misma universidad con representantes de la Asociación Peruana de Ateos, y cuyo video rodea ya la fecha de las 50.000 visitas. Doy la palabra adelante al ponente Dante Urbina. Fuerza aplauso. Gracias. Destacando en pro de la calidad e importancia de este evento, el que mi interlocutor no solo sea presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, sino también catedrático universitario, voy a pasar a mi exposición. Este es un diálogo de fe. Vayamos a la etimología de la palabra diálogo. Diálogo viene de dos vocablos griegos, dia y logos. Dia significa a través de. Por ejemplo, el diámetro es la línea que pasa a través del centro de una circunferencia. Y logos, del griego, significa razón. Entonces, diálogo es un intercambio a través de la razón. En ese sentido, siendo un diálogo de fe, acá nos encontramos dos fes distintas y al mismo tiempo emparentadas, el cristianismo y el islam. Los cristianos sostenemos que existe un Dios, y en ello coinciden también los musulmanes. Ambos compartimos la filosofía teísta, creemos en la existencia de un ser trascendente y creador del mundo. No obstante, los cristianos sostenemos que este Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y tomamos como revelación para la base de nuestra fe a la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Por otra parte, los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, niegan que Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo y asimismo dicen que los cristianos hemos corrompido los evangelios, que la versión actual que se tiene de los textos del Nuevo Testamento son corrupciones cristianas. De este modo, la proclama de fe básica del Islam es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, considerando como libro sagrado al Corán. Pues bien, yo voy a pasar a analizar esta cuestión. Como voy a defender la postura cristiana, dividiré mi exposición en dos secciones. La primera sección será el análisis de defensa del cristianismo. En esta exposición yo probaré que los evangelios y los textos del Nuevo Testamento son históricamente fiables y asimismo que es razonable creer en la divinidad de Jesucristo. En la segunda parte de mi exposición daré algunas razones de análisis crítico respecto de la postura islámica, sobre su libro sagrado el Corán y su concepción de la divinidad Alá, tal como se encuentra en el Corán. Pues bien, pasemos a la defensa del cristianismo. Primer argumento. Argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. A veces cuando uno se encuentra con un libro religioso, puede tener la postura de inmediatamente creer que el libro religioso es verdad. Y hay personas que sin mayor análisis creen que un libro religioso es verdad. Pero también se da el caso inverso, el caso de escépticos que por causa de que el libro es religioso, que el documento es religioso, automáticamente lo asumen como falso.
ambas posturas no tienen rigurosidad científica. La rigurosidad científica es tomar el documento y aplicarle los estándares científicos que se le aplicaría a cualquier otro documento. Si el documento cumple con esos estándares, entonces debe ser aceptado como históricamente fiable. Pues bien, para analizar la fiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento, yo voy a utilizar el criterio de las 3 pruebas del historiador Chauncey Sanders. Chauncey Sanders plantea que si un documento es históricamente fiable, debe pasar 1, la prueba bibliográfica, la cual significa que tengamos elementos que nos permitan decir que la versión actual que tenemos del documento histórico se corresponde con la versión original. La segunda prueba planteada es la prueba de evidencia interna. Se trata de que uno analice lo que dice el documento en sí mismo, y si el documento no da muestras de falta de sinceridad o no cae en contradicciones, se dice que es históricamente fiable. Y la tercera prueba es la prueba de evidencia externa. Aquí se analiza si lo que dice un documento se condice o no se condice con lo establecido por la historia sobre hechos de los cuales también está hablando este documento. En caso de la historia haya establecido algo que contradice a lo que plantea este documento, el documento debe ser descartado como históricamente fiable. Pues bien, vamos a aplicar estas 3 pruebas para el análisis del Nuevo Testamento. 1. ¿Pasa el Nuevo Testamento la prueba bibliográfica? Yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí la pasa, y muy bien. En primer lugar, el Nuevo Testamento, entre los documentos antiguos, tiene el récord en copias manuscritas. Existen alrededor de 24.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, o de manuscritos propiamente del Nuevo Testamento. Ningún libro de la antigüedad tiene tanta cantidad de copias manuscritas. En segundo lugar, los manuscritos del Nuevo Testamento son bastante tempranos respecto de los hechos que se narran. Casi todos los historiadores coinciden en fechar a los 3 primeros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el siglo I, y al Evangelio de Juan entre finales del siglo I o a lo más inicios del siglo II. Entonces los documentos son tempranos. Además de eso, el académico del Nuevo Testamento Bruce Metzger hizo un estudio en donde comparó a la Ilíada, el Mahabharata y al Nuevo Testamento para ver la tasa de distorsión que exhibían estos documentos en su transmisión. Y lo que se encontró Bruce Metzger fue con que la tasa de distorsión de los documentos del Nuevo Testamento es de alrededor de 0,2%. Entonces es una tasa de distorsión bajísima. Por lo tanto, podemos decir coherentemente que el Nuevo Testamento pasa la prueba bibliográfica. Pasemos a la prueba de evidencia interna. Si nosotros analizamos los documentos del Nuevo Testamento, hay muy buenos elementos que nos hacen pensar que hay una veracidad y honestidad en el relato. Por ejemplo, los mismos apóstoles narran que ellos abandonaron a su maestro en el momento en que fue apresado. También se narra que discutían entre ellos respecto de cuál era el más importante. Y también se dice que eran cobardes, que eran tímidos, que tenían defectos. De hecho, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, donde Jesús, angustiado, les pide a los apóstoles: acompáñenme a orar. Y el Evangelio cuenta que los apóstoles se quedaron dormidos 2 veces. El punto es que si tú quisieras falsificar, si tú quisieras crear una historia, no pondrías estos elementos, porque son verdades embarazosas, verdades incómodas. Entonces, el hecho de que se narren cosas que dejan mal parados a los apóstoles es muestra de que se está siendo sincero. Pero también hay otro elemento. Si tú lees el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1, te encontrarás con que Lucas comienza así: en el año tal, durante el reinado de tal, siendo sumos sacerdotes tales y tales, y comienza a dar muchos datos históricos, temporales y geográficos. El tema es el siguiente: si Lucas quisiera engañarnos, no debería ser tan preciso en citar fechas y lugares y tiempos y personajes. ¿Por qué? Porque cualquier crítico podría fácilmente verificar si lo que dice Lucas es cierto. El hecho de que Lucas sea tan detallado es muestra de que estaba confiado en la honestidad y veracidad de lo que le estaba planteando. Entonces el Nuevo Testamento pasa coherentemente la prueba de evidencia interna. Finalmente, la prueba de evidencia externa. ¿Se condice el Nuevo Testamento con lo que han descubierto los historiadores o la arqueología respecto de esa época? Sí. En primer lugar,
había el tema de que se dudaba de la existencia histórica de varios personajes mencionados en el Nuevo Testamento, pero después las investigaciones históricas y arqueológicas llegaron a comprobar su existencia. Personajes tales como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, Herodes o Poncio Pilato. Y lo curioso es que cuando se comprueba la existencia de estos personajes, es de un modo consistente con lo que el Nuevo Testamento nos relata sobre ellos. Asimismo, lugares como la casa de Pedro, la sinagoga de Capernaum, el estanque de Betesda o Siloé, que son citados en los evangelios, han sido descubiertos por la arqueología de modo coincidente con lo relatado por los evangelios. Por lo tanto, los evangelios, los documentos del Nuevo Testamento, están coincidiendo con lo que la historia nos dice o con lo que otros documentos comprobados como fiables nos han dicho. Por lo tanto, si dejamos de lado cualquier prejuicio anticristiano o antirreligioso y le aplicamos las pruebas estándares de historicidad al Nuevo Testamento, nos encontramos con que pasan las tres pruebas. Por lo tanto, debemos decir que el documento es históricamente fiable. Paso a mi segundo argumento en defensa del cristianismo, entonces. El argumento de la divinidad de Cristo. La primera premisa de este argumento es que Jesucristo afirmó ser Dios con sus palabras, con su persona y con su obra. Por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8:24, que Jesucristo dice: si ustedes no creyeren que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Jesucristo venía de una cultura judía y está hablando en un contexto judío. Y si tú revisas el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo te llamas?, Dios le responde: mi nombre es Yo Soy el que Soy. Eso dirás a los israelitas. Ese era el nombre sagrado de Dios, que se resume como Yahvé. De ahí viene. El punto es que Jesucristo está diciendo: si no creyeres que yo soy el que soy. Por otra parte, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos de su época, judíos, les dice: yo soy antes que Abraham. O sea, está diciendo que tiene una preexistencia trascendente, un yo soy, anterior al mismo padre Abraham, que tenía una gran categoría entre los judíos. Uno dirá: no, Jesucristo no quería dar a entender que él tuviera pretensiones de divinidad o algo así. El tema es que eso no fue lo que entendieron estos fariseos. Si tú lees ese capítulo 8, te vas a encontrar con que casi lo linchan a Jesús por haber dicho eso. Además de eso, nos encontramos con que Jesucristo hace cosas que solo corresponden a Dios. En la cosmovisión judía, solo Dios puede perdonar los pecados porque los pecados se cometen contra Dios. Pues bien, si tú lees el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 11, te encontrarás con que llevaron a un joven paralítico hasta Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces los judíos comenzaron a murmurar, relata el Evangelio: ¿quién se cree que puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y lo que relata el Evangelio es que Jesús, escuchando lo que decían, no dijo: no, señores, no, me están malinterpretando, yo no tengo pretensiones de divinidad. No, Jesús no hizo eso. Jesús tuvo la desfachatez de hacer un milagro. Dijo: ¿están hablando así? Pues ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te están perdonados o levántate y anda? Y curó al paralítico. Entonces no les dijo lo que se estaba presuponiendo sobre él, hizo un milagro, incluso eso fue muy intrépido. Asimismo, tenemos que Jesús fue condenado por los líderes judíos precisamente por el cargo de blasfemia. Se decía que él, al proclamarse el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho en el capítulo 10 de Juan, él dice: yo y el Padre somos uno. Y también los líderes judíos se lo tomaron a mal. Entonces, el hecho histórico de que los judíos hayan ajusticiado a la persona de Jesucristo por causa de esa afirmación es muestra de que efectivamente la hizo. Tenemos establecida entonces la primera premisa: Jesús afirmó ser Dios. Esta afirmación nos deja dos posibilidades: ser verdadera o ser falsa. Si la afirmación de Jesús, yo soy Dios, es falsa, hay dos posibilidades: que Jesús sepa, esté consciente de que la afirmación era falsa, o que no esté consciente de que la afirmación era falsa. Ahora bien, si Jesús decía yo soy Dios y él era consciente de que eso era mentira, entonces Jesús no era un gran maestro moral o un profeta o un santo profeta como lo proclama el Islam. Jesucristo era un grandísimo mentiroso.
tal vez el más grande de los mentirosos de la historia, porque embaucó mucha gente, a sus apóstoles y a todos sus discípulos, que incluso brindaron su vida por esa creencia. Si Jesús estaba mintiendo, entonces no es un gran profeta, es un gran canalla. Por otra parte, si Jesús dijo, yo soy Dios, pero él sí creía que era cierto, entonces Jesús debía estar loco. Si yo te digo, yo soy Napoleón Bonaparte y yo creo que es cierto, ¿qué vas a pensar de mí? Vas a pensar que estoy loco. Si yo te dijera que yo soy Dios, el creador del universo, todos creerían que yo estoy loco. Por lo tanto, la otra alternativa es que Jesús esté loco. En consecuencia, tenemos el siguiente trilema. Si Jesús afirmó ser Dios, solo hay tres posibilidades lógicas. Uno, que fuera Dios, si decía la verdad, y en caso fuera mentira, si estaba consciente, sería un grandísimo mentiroso, y si no estaba consciente y creía que eso era verdad a pesar de que era mentira, sería un grandísimo loco. Loco, mentiroso o Dios. Ese es el trilema al cual nos enfrentamos. Entonces, analicemos las alternativas. ¿Es razonable pensar que Jesús estaba loco? Yo creo que no. Por ejemplo, Jesús exhibía un gran equilibrio emocional incluso en las situaciones más difíciles. Él tenía muchos enemigos en su contexto religioso. Su mismo pueblo lo rechazaba. Sus apóstoles no lo entendían, los amigos más cercanos que tenía. Hasta su propia familia lo llegaba a rechazar. En ese contexto cualquiera hubiera perdido los papeles. Pero nos encontramos con que Jesucristo tiene un gran control emocional todo el tiempo. Eso es muy interesante, pese a esas situaciones difíciles. Por otro lado, si planteábamos que Jesús estaba loco, ¿cómo es que daba siempre las respuestas más inteligentes? Es cierto que los locos pueden exhibir un alto grado de inteligencia sobre algunas cosas, pero cuando son locos, esa inteligencia la exhiben de modo disonante al contexto, que no cuadra con el contexto en el que están. En cambio, si tú examinas cómo era la inteligencia de Jesús, él daba respuestas inteligentes conforme al contexto en el que estaba. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo del 20 al 25. Ahí vienen los líderes religiosos y le dicen a Jesús, oye, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador, al César? Quiero que entiendan esto, en una cultura judía, sucedía que los judíos de esa época habían sido colonizados, conquistados por el Imperio Romano, estaban humillados. Entonces ellos veían como una humillación pagar impuestos. Si Jesús decía que sí debían pagar impuestos al César, todos los judíos se le iban a ir encima, porque estaba avalando a aquel poder político que los había conquistado. Entonces Jesús hubiera perdido toda su popularidad respecto a los judíos. Pero si Jesús hubiera dicho que no se deben pagar impuestos al César, eso era un crimen, iba en contra del orden jurídico romano, inmediatamente lo hubieran ajusticiado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nos encontramos con que Jesucristo no puede ser un loco. ¿Era Jesús un mentiroso? No, Jesús no era un mentiroso. Jesús ha exhibido un gran comportamiento moral. Jesús era excelente en su moral. Además, si Jesús hubiera sido un mentiroso, tendría que haber sido un gran tonto. ¿Por qué razón? Porque Jesús hubiera tenido que morir por la mentira de decir que era Dios. En un contexto judío, si tú dices que eres Dios, te estás asegurando de que te van a matar. Por lo tanto, no es razonable pensar que Jesús era un loco, ni es razonable pensar que Jesús era un mentiroso. En consecuencia, debemos aceptar que era Dios. Pasaré brevemente a mi análisis crítico del Islam. Apliquemos al Islam, al Corán, las mismas pruebas que aplicaba el Nuevo Testamento. ¿Pasa el Corán la prueba bibliográfica? No, el Corán no pasa la prueba bibliográfica. Según reporta el mismo Hadith en Al-Bukhari, volumen 6, inicialmente habían versiones discrepantes del Corán, pero el califa Uthman lo que hizo fue eliminar todas las versiones discrepantes, unos pocos años después de que murió Mahoma. El tema es que si Uthman hizo eso, ya no tenemos garantía de que tenemos los manuscritos originales ni podemos contrastarlo. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia interna? Yo creo que no, el Corán tiene serias contradicciones. Por ejemplo, puede cambiar la revelación de Alá. Si tú lees Sura 16, 101, te va a decir que sí, pero si tú lees Sura 10, 64, dirá que no. Existe coacción en religión. Si tú lees Sura 9, 29, te dirá que sí. Si lees Sura 2, 26, te dirá que no.
¿Pasa el Corán la prueba de evidencia externa? No, el Corán contradice hechos históricos claramente establecidos. Por ejemplo, si tú lees Sura 18, del 83 al 98, te encontrarás con que el Corán te dice que Alejandro Magno, al que llama el Bicorne, era un siervo justo de Dios. Pero la historia ha establecido como evidente e indiscutible que Alejandro Magno era un idólatra y un licencioso. Por otra parte, se menciona que el faraón amenazó a Moisés y a los judíos con crucificarlos. El punto es que los estudios históricos, y esto lo valía la Enciclopedia Británica, nos dicen que la crucifixión no existía antes del 500 a.C. Y esto del faraón es más de 1000 años antes de Cristo. Y los egipcios no practicaban la crucifixión. Entonces eso es históricamente inconsistente. Ahora pasemos al análisis del concepto de Dios que tiene el Islam. Como bien ha dicho San Anselmo, Dios es el máximo ser concebible. Si tú puedes hallar un ser que tiene más perfección que Dios, entonces ese ser es Dios. Ahora, de las perfecciones de la bondad, la máxima perfección moral es el amor. Pues bien, si Alá es Dios, tiene que exhibir el máximo grado de amor posible y ningún ser lo podría superar. Pero nos encontramos, si leemos el Corán, con que el amor de Alá es parcial y condicional. Por ejemplo, si tú lees el Corán, te encontrarás con los siguientes pasajes. Sura 19:96. A quienes creen y hacen lo que es correcto, Dios les dará amor condicional. Sura 22:38. Dios abogará a favor de los que han creído. Dios no ama a nadie que sea traidor, contumaz, desagradecido. Sura 30:45. Retribuirá con su gracia a los que hayan creído y obrado bien. Él no ama a los infieles. Entonces nos encontramos con que el amor de Alá es parcial porque no ama a todos. Si eres infiel, si eres pecador, no te ama. Y también es condicional, solo te da su gracia si es que tú te la has ganado, si es que tú mereces su gracia. El punto es que si nosotros examinamos a la persona de Jesucristo, es muy distinto. Jesucristo exhibe un grado de amor extremo. Él plantea un amor absoluto, un amor incondicional. Él se acerca al publicano cobrador de impuestos Mateo, se acerca directamente a la prostituta o a la mujer adúltera, personas que eran discriminadas en su sociedad y vistos como malos. Jesús los trataba con el máximo amor posible. Jesús mismo predicó el amor a los enemigos. Léete el Sermón del Monte en Mateo 5. La antigua ley decía, ama a tu amigo, odia a tu enemigo. En cambio yo les digo, amen a sus enemigos. Y el punto es que eso es lo que practicó Jesús. Incluso las mismas personas que lo estaban crucificando, respecto a esas personas, Él sintió compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice en Juan 15, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero Jesús fue capaz de dar la vida por sus propios enemigos, por los pecadores que lo crucificaban. Entonces me encuentro con que en Cristo, en la persona de Cristo, hay un amor mucho más grande que el que se encuentra en el Dios revelado en el Corán. Entonces parece que el Dios revelado en el Corán no es el máximo ser concebible y no puede ser el Dios verdadero, sino más bien el Dios revelado en Jesucristo. Eso es lo que hace que el cristianismo sea especial. Todas las religiones del mundo son un intento del hombre para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la religión donde Dios toma la iniciativa para llegar al hombre. Es en virtud de esto que yo creo que el cristianismo y no el Islam es la religión verdadera. Gracias.